que vuelva a la primera. No darla desde acá voy a poder manejar. Buenas tardes. Evaluación del 24, dice. Pienso vos, Natalia Morales. Buenas. No sé, Eli, vos decime más o menos en función del tiempo y de la cantidad de asistentes que vayan ingresando para comenzar. Bueno, perfecto. Vamos a esperar un ratito más, Nati, porque se sigue sumando gente, así que Ok. en cuanto más o menos se estabilice, ahí comenzamos. Bueno. Hay algunas personas que estuvieron en la charla anterior y otras que Han tomado un breve recreo. Bueno. ¿Cuál fue la charla anterior, Eri? La de administración de personal. Bien. Y sigue planificación hídrica. Bien, porque hay algunos conceptos que yo voy a mencionar acá que tienen que ver después con el tema de presupuesto, que yo no lo voy a tocar, pero que hay un correlato y está bueno que sea primero esta y después la de presupuesto. Perfecto, sí, la de presupuesto es el día viernes en la tarde. Así que tenemos estos 3 días intensivos. Ahí yo ya me anoté, no tuve ningún problema para inscribirme. Perfecto. Para el martes. Bien. Se están sumando, vamos por 51 personas. Un minutito más y empezamos. Se te están corriendo las diapositivas, Nat. No, de obsesiva las estoy revisando. No. Digo, se le está corriendo toda la presentación. No, las estaba revisando porque estaba usando el PDF que te mandé a vos y como vi que con el PDF tenía problemas, me fui al PowerPoint, pero es el mismo. Excelente. Bueno, si te parece, vamos comenzando, a medida que se vayan sumando, total la presentación queda grabada en plataforma Moodle. Ok. De hecho, ya se está grabando, así que en primer lugar, Nati, nada, déjame agradecer previo de empezar a toda la gente que se está uniendo, que está dedicando este tiempo a poder fortalecer conocimientos y poder complementar el material que se ha presentado participando de esta instancia virtual. Algunos ya estuvieron en la charla anterior, los que se están sumando, lo mismo que les dijimos a la gente recién, estamos a disposición de cada duda que tengan, de cualquier incertidumbre que tengan al respecto. Por ahí el radio pasillo no funciona, entonces les decimos que vayan a la fuente. Estamos tratando de hacer esto lo más ameno posible. Quizás este año cambió la metodología, pero no hay que tenerle miedo. Es un proceso flexible que se va a ir adaptando todos los años a diferentes circunstancias, así que nada, estamos a disposición para que salga de la mejor manera y trabajando tanto desde sede central como desde las subdelegaciones, trabajando todos para que esto salga bien.
Recuerden que el día 21 y 22 de octubre rinde sede central y Río Mendoza, y a partir de la semana del 27, las subdelegaciones en diferentes días y con diferentes franjas horarias para las áreas administrativas como las operativas. Así que, dicho esto, Nati, te cedo la palabra para Bueno, aprovechar. ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este encuentro que vamos a repasar algunos conceptos que ya venimos viendo juntos desde el año 2023, que tiene que ver con, hasta el año pasado veíamos algunos temas de presupuesto en esta presentación. Ahora la hemos dejado una presentación más sencilla, exclusivamente de temas de planificación. Va a haber una específica de presupuesto. Y la verdad que celebro que en el cronograma se haya puesto primero la parte de planificación, porque en definitiva este proceso de planificar es sin duda alguna una instancia previa a la hora de presupuestar, y enseguida vamos a ir viendo por qué. Entonces está bueno que hoy podamos en este ratito compartir conceptos y la importancia que tiene planificar. Y después, en la parte de presupuesto, ustedes van a ver la trazabilidad, van a ver la vinculación que tienen estos dos procesos administrativos y cómo más o menos conscientemente todo el tiempo estamos, la mayoría de nuestras áreas, planificando. Nosotros podríamos decir como una primera aproximación al concepto de la planificación, que el proceso administrativo está compuesto por una serie de etapas: planificación, organización, ejecución y control. Y cuando me refiero a proceso administrativo, no me refiero exclusivamente a los procesos que hacen las áreas administrativas. Las áreas técnicas también llevan adelante procesos administrativos para poder ejecutar tareas técnicas. Si acá yo no puedo ver todos los presentes, pero si hay gente de ingeniería que lleva adelante obras, para que esa obra se pueda ejecutar y llevar a la práctica, atrás hay todo un proceso administrativo que incluye la formulación de un proyecto, que incluye una licitación y una serie de etapas, de actividades, de tareas que van acompañando a cada una de las tareas que nosotros hacemos con una estructura que le da como si fuera un esquema, un marco para poder llevar adelante los procesos cumpliendo con normativas legales, contables, ¿sí? Y administrativas. La planificación, que es la primera etapa de un proceso administrativo, es en el que un organismo, una institución, decide o define qué va a hacer. ¿Qué es lo que el organismo va a hacer? Luego que está definido eso que se va a hacer, y que enseguida vamos a ver qué es eso que vamos a hacer, a qué responde eso que el organismo decide hacer, se lleva la siguiente etapa, que es la organización: cómo lo vamos a hacer, cómo organizamos nuestros recursos, nuestros tiempos, los recursos financieros, los recursos humanos, cómo construimos las etapas, cómo armamos una cronología. Después, la ejecución propiamente dicha, y después el control, que no es solamente el control desde un lugar para ver si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal, sino también una evaluación y un monitoreo que permite retroalimentar este proceso. Porque muchos de nosotros intervenimos en áreas que planificamos todos los años sobre una misma estructura. Y si me permiten, voy a usar como ejemplo el programa de capacitación que lleva adelante el departamento. Cuando el equipo de Elia arma su plan de capacitación para cada uno de sus ejercicios, para el 2024, para el 2025 y para el 2026, planifica de acuerdo a las demandas de capacitación que el DGI establece, las prioriza, las organiza, identifica qué conviene según la temporalidad, según las actividades de cada área. Hay áreas que pueden tomar capacitaciones en épocas de corta porque tienen quizás una baja en su trabajo, otras áreas en época de corta no pueden dedicar tiempo a la capacitación, entonces ella organiza el plan de capacitación ubicando
los recursos en marco de lo que es la estructura del departamento. Después la lleva adelante y va ejecutando, va haciendo convenios con los organismos que capacitan, si son organismos externos, va armando un cronograma, va convocando, arma los flyers, etcétera, y lo lleva adelante. Se dan las instancias de capacitación y seguramente al finalizar el proceso de capacitación hay una evaluación en la que debe evaluar si asistieron a la capacitación más o menos de los asistentes que tenía previsto, si hubieron buenas referencias, buenas encuestas sobre el material que se dio, sobre los capacitadores, y en base a eso retroalimenta este proceso para elaborar el plan de capacitación del año siguiente. Por eso, la planificación, en la mayoría de los casos, es un proceso que denominamos iterativo y que vamos retroalimentando y mejorándolo año a año, en el caso nuestro que tenemos la mayoría de nuestras actividades anualizadas. Entonces, la planificación la vamos a ubicar como la primera etapa del proceso administrativo y que da lugar luego a una organización, a una ejecución y a un control, obviamente optimizados por esta etapa de planificación previa. Si nosotros comenzamos a hacer las cosas sin una planificación, ¿las podemos hacer igual? Sí, probablemente las podemos hacer, pero yo les puedo asegurar que los recursos se aplican de una manera más eficiente y los resultados son más efectivos si nosotros llevamos adelante, previo a ejecutar nuestras actividades, estas dos instancias, la planificación como primera instancia y la organización para poder ubicar recursos humanos, temporales y financieros de la manera más acorde posible. Este ejemplo que yo doy en relación al plan de capacitación lo podemos replicar para lo que es el plan de obras, para lo que es el programa de educación, para los planes que se llevan adelante desde el área de recaudación, para poder optimizar o mejorar la recaudación. Todas las áreas tienen diferentes esquemas de planificación y lo interesante, lo valioso, sería que la planificación que realiza cada área responda a una matriz de planificación general de la institución. ¿Para qué? Para que los esfuerzos de cada sector estén concatenados y optimicen y mejoren también los procesos que llevan adelante otros sectores. Si hay alguna duda, ustedes me interrumpen, me frenan. Eli, yo no estoy viendo el chat, pero cualquier cosa vos me decís. O si queda algún concepto poco claro, por favor me lo haces saber. Entonces podemos decir que la planificación es la definición de una estrategia, de una manera de hacer las cosas para alcanzar una serie de objetivos que están preestablecidos. Cuando hablamos de la planificación, y más adelante vamos a ver que hay diferentes esquemas de planificación, cuando uno habla de una planificación estratégica, que es una planificación a largo plazo, lo primero que se define en una institución es la visión. Definimos cómo nos queremos ver en el futuro y definimos, eso es la visión, y definimos la misión como ese objetivo trascendente que tiene la institución, ¿sí? En este caso en la sociedad. Cuando uno define esos dos conceptos, misión y visión, después se definen una serie de objetivos de largo plazo, ¿sí? Esos objetivos de largo plazo, como puede ser generar en la ciudadanía una concientización sobre el uso del agua y generar sensibilización sobre el uso del agua, nosotros podemos decir que para cumplir con ese objetivo, el programa de educación y gobernanza lleva adelante una serie de estrategias. Esas estrategias se van a llevar a lo largo del tiempo y después vamos a ver cómo eso que corresponde a una matriz de largo plazo, nosotros lo vamos a llevar al mediano plazo y al corto plazo. Cuando queremos bajar una planificación estratégica con un objetivo ya definido, tenemos que empezar a pensar en qué acciones, en qué iniciativas estratégicas
son las que a nosotros nos van a permitir cumplir con ese objetivo. Se pueden definir programas, proyectos, acciones, y para cada una de esas iniciativas se tiene después que establecer, si se quiere, pensemos en una especie de ficha donde se van a poner responsables, tiempos, presupuesto, etcétera. ¿Sí? Entonces, este plan lo que nos va a permitir es trazar una ruta a la que vamos a ir incorporando diferentes componentes para llegar a la consecución y a poder concretar estos objetivos que nos hemos fijado. Y lo que nos va a permitir es saber cómo cada acción que nosotros llevamos a cabo diariamente, semanalmente o mensualmente, cómo va tributando al cumplimiento de estos objetivos que forman parte de una planificación de largo plazo, como es la planificación estratégica. Por eso hablamos de objetivos y hablamos de curso de acción, que es cuando nosotros diseñamos, ¿sí?, un programa, un proyecto, diferentes acciones que nos van a permitir ir cumpliendo con estos objetivos definidos en un plan. ¿Cuál es la importancia de la planificación y sobre todo en la gestión pública? Cuando nosotros pensamos que cualquier organismo público tiene como objetivo final la satisfacción de una demanda de la ciudadanía en sus diferentes aspectos, como puede ser la atención de la salud para un Ministerio de Salud, la educación para el Ministerio de Educación en el caso de la provincia. Podemos hablar de lo que es la administración del agua para el Departamento General de Irrigación. Bueno, hablar de la gestión pública de diferentes políticas públicas, nosotros tenemos que pensar en una manera de organizar estas acciones de manera tal que permitan tener una mayor eficiencia y efectividad en el cumplimiento de estos objetivos previstos a través de estas acciones, optimizando los recursos públicos. Esto es un elemento fundamental, y es que todas estas acciones se encuentran financiadas con recursos que responden, en el caso nuestro, a la comunidad de usuarios. Entonces, hay una responsabilidad adicional, y es lograr que esos recursos públicos tengan la manera más óptima de aplicación, ¿sí? También podemos decir que la planificación favorece y mejora los procesos de gestión, de transparencia, de comunicación y de control. Si nosotros socializamos nuestras planificaciones y podemos compartirla con el resto de los sectores que conforman a la institución, podemos saber si hay otra área. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos pensando en algún proyecto y hay otra área que está haciendo algo parecido y empezamos a ver que ahí los recursos no son del todo optimizados, ¿sí? Mejorar la comunicación para poder lograr esa cuestión transversal de la planificación, ¿sí? La transparencia a través de la visibilización de los planes que se van a llevar adelante, mejorar la gestión y mejorar el control, la evaluación y los monitoreos. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera preguntar algo, interrumpirme o hacer algún comentario? Me dice. Es muy complejo. Es muy complejo. Hola, Claudia. Ay, perdón. No, está perfecto. Por eso lo pregunté. Sí. Decime. No, yo coincido con vos con que hay áreas en donde se proyecta o se hace lo mismo. O sea, cuando hablamos de planificación, Sí. perdón, Voy a cuando hablamos de desaparecer porque voy a enchufar la compu. No, te Decime. voy a hacer la consulta por escrita, perdón. Acá estoy. Decime. Porque por ahí la duda que tenés vos la tiene otra persona que no se anima a preguntar, y es la oportunidad de hacer de esto una charla y un espacio de debate, si se quiere. No tiene ninguna intención esto que sea un monólogo, así que me encanta que compartas tu duda o tu pensamiento.
No, que es complejo cuando todas las áreas, hay una interacción entre todas las áreas para poder llegar a un resultado como es el uso del agua. Eso, por Sí, eso a eso me refería con la complejidad. sí, eh, hay muchos elementos que hacen que esto sea complejo. Algunos uno los puede sortear, como estamos hablando esto de la comunicación. Hay otros que son complejos y que a veces nos exceden, como puede ser la cuestión macroeconómica, ¿sí? Ujú, Nosotros, si tenemos limitantes presupuestarios, porque puede haber una coyuntura a nivel de la economía nacional o provincial y podemos pensar que no podemos llevar adelante acciones quizás de inversión que sean muy costosas. Bueno, cuando uno está armando un plan y puede tener ese diagnóstico, puede elaborar ese estado de situación y sabe con qué limitantes se encuentra, bueno, quizás este año no hay posibilidades de hacer inversión en infraestructura, pero podemos hacer inversión en otro tipo de acción que no sean tan demandantes desde lo financiero, pero que no quita que sigan apuntando al mismo objetivo. Porque si nosotros nos ponemos como objetivo final un uso eficiente del recurso hídrico y pensamos que la única manera de lograr ese objetivo es con un plan de obras. El día que no tengamos presupuesto para obras, no vamos a poder hacer nada, no, vamos a poder ejecutar otras acciones que quizás tienen una demanda presupuestaria menor, como puede ser el programa de educación, como puede ser, bueno, no voy a impermeabilizar un canal porque es muy costoso, pero puedo elaborar compuertas o puedo mejorar las secciones de aforo, ¿sí? Podemos recurrir sabiendo a dónde queremos llegar y conociendo el contexto, el estado de situación del que yo parto, puedo establecer diferentes estrategias. Algunas pueden ser más costosas y otras menos. Entonces, saber a dónde uno quiere llegar y tener esos objetivos planteados nos puede ordenar mejor lo que podemos hacer según el punto de partida del que estamos arrancando, que puede ser con más presupuesto o con menos presupuesto. Bien, Y el otro tema de la comunicación es fundamental, porque si nosotros conocemos esta planificación, al menos las grandes acciones de todo el organismo, también podemos saber a dónde podemos colaborar, podemos generar economía de escala, podemos saber que hay otra área que ya hizo un relevamiento que a mí también me sirve. Entonces, algo que ya está invertido en tiempo, en dinero y en esfuerzo del personal, después podemos capitalizarlo y utilizarlo en otro proyecto o en otra actividad. Entonces, creo que un diagnóstico, un análisis del contexto y la comunicación son tres pilares que hacen que cualquier proceso de planificación tenga más posibilidades del éxito, bien, por supuesto, sabiendo que nosotros creemos que no tenemos ejercicio en la planificación. Y yo creo que sí, que lo tenemos, solo que por ahí nos cuesta verlo de una manera transversal a todo el organismo. bien, perfecto. Pero Sí, es así, es cierto que es un desafío grande. sí. Bueno, bien, gracias. No, de Nati, nada. Y gracias por el aporte y por compartir las dudas o las inquietudes. Eso también enriquece mucho encuentros. Acá con este te gráfico, interrumpo. ¿cómo? Te interrumpo. Héctor ha preguntado lo de la planificación táctica. No sé si quieres hablarlo ahora o enseguida, cuando medida que avances, pero Enseguida vamos a hablar de los tres tipos de planificación. Yo ahora les hablaba de la planificación estratégica, que es la planificación de largo plazo y es la que establece estos objetivos, ¿sí? Que luego se va trabajando en periodos más cortos para alcanzarlos, ¿sí? Pero vamos a ver enseguida las tres definiciones de planificación. Cuando nosotros hablamos de planificación, y en este caso estamos hablando de la planificación estratégica, la planificación de largo plazo, nosotros
tomamos una porción de esa planificación y la A las convertimos. 5:30, dijo, que igual me va a ¿Cómo? mandar un mensaje. ¿Cómo? No sé si hay Creo alguien con el que, micrófono. creo que se le había activado el micrófono, ahí silencio. Ok, ok. Cuando nosotros tenemos una planificación estratégica, como puede ser el plan hídrico, que no sé si ya han tenido el encuentro con Federico, el plan hídrico tiene 3 horizontes, es la próxima, tiene 3 horizontes temporales, 2030, 2040 y 2050. Y se están elaborando diferentes estrategias para llegar a esos 3 horizontes temporales en la mejor situación posible, previendo, ¿sí?, una menor cantidad de agua disponible. Nosotros esos planes, que pueden tener una duración de 20 o de 30 años, después lo llevamos a una porción de ese plan, lo anualizamos. Y es lo que ustedes pueden haber visto en el material como el POA, que es el Plan Operativo Anual. El Plan Operativo Anual es una porción de un plan estratégico que nosotros le damos una vigencia temporal de 1 año. ¿Por qué razón? Para poder atarlo a la dimensión financiera que le tenemos que dar a ese plan. Ese plan de largo plazo, la porción que yo tomo para el siguiente año, las acciones que yo traigo de ese plan y digo son las que voy a trabajar en el próximo año, yo le tengo que inyectar fondos para poder llevarlos adelante. Y poder hacer esa vinculación entre el plan que quiero ejecutar o esa parte del plan que yo quiero ejecutar en el próximo año y los recursos financieros que necesito, aparece el viejo y querido amigo de todos nosotros, que es el presupuesto anual, que no es ni más ni menos que un plan expresado en términos financieros. Entonces, cuando nosotros hacemos el presupuesto de nuestra área, antes de pensar en cuánta plata voy a poner, tengo que pensar en qué voy a hacer el año que viene. La planificación es la etapa previa a la formulación presupuestaria. Porque si yo pido X cantidad para una serie de partidas, yo tengo que justificar eso en lo que voy a hacer el año que viene. Y lo que voy a hacer el año que viene puede ser lo mismo que hago todos los años, porque hay áreas que tienen procesos rutinarios que repiten año a año, o pueden ser proyectos nuevos, o pueden ser las dos cosas. ¿Sí? Entonces, la vinculación entre la planificación y el presupuesto es ese plan operativo anual que le da para un tramo de 1 año una serie de acciones a ejecutar y se financian con ese presupuesto que tiene 2 caras, el presupuesto, los gastos y los recursos. Sobre los recursos nosotros no tenemos demasiada injerencia, hay un área que se ocupa de estimar cuál va a ser la recaudación del próximo ejercicio y en base a eso se nos ponen techos financieros y se nos ponen topes. Bueno, nosotros en base a esos topes es como vamos a ajustar nuestra planificación para el próximo ejercicio. Pero presupuestar en términos financieros implica necesariamente pensar con antelación qué es lo que yo quiero hacer en el próximo año. Entonces yo ya tengo un plan, una formulación presupuestaria, luego hay una ejecución o una gestión financiera que implica la recaudación, en el caso del departamento, que es un organismo autárquico y autónomo que se sostiene con sus propios recursos. La gestión financiera es fundamental para poder recaudar, ¿sí? También para poder luego, obviamente, ejecutar esos programas y esos proyectos demandando esas partidas que se presupuestaron. Luego está este monitoreo y el control que nos va a permitir una etapa de evaluación. Y como les comentaba, este es un proceso iterativo, donde para el año siguiente yo voy a poder retroalimentar mi plan.
Y una de las características que tiene un plan es que es flexible. Entonces, si yo planifiqué una determinada actividad o una determinada estrategia y en el primer año de ejecución me di cuenta que la tengo que reformular, bueno, ajusto mi plan en base a lo que aprendí en este primer ejercicio. Entonces, el proceso de planificación tiene varios principios que lo vamos a ver enseguida, y una es la flexibilidad, la posibilidad de ir ajustándolo según también un montón de situaciones que algunas son externas a la institución. El año de la pandemia implicó tener que ajustar un montón de planes y algunas cosas lo mismo se siguieron ejecutando y apareció la virtualidad y bueno, se realizaron, quizás hubo una menor recaudación y se hicieron cosas distintas de las que estaban originalmente previstas, pero la flexibilidad es una de las características que hace que los planes tengan éxito. Un plan es extremadamente rígido, es un plan que está destinado a fracasar. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿No? Sí, te hago una pregunta, perdón. Sí, La flexibilidad, cuando sí. hablas de acción flexible, la flexibilidad, ¿tenemos que tener en cuenta algún tiempo con respecto a eso? Porque decís, se puede o sea, se puede volver atrás para que sea flexible. ¿Disponemos de un tiempo? ¿Tenemos un plazo? Vos cuando formulás un plan, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto. Nosotros ahora estamos pensando en el presupuesto 2026 y estamos pensando en qué acciones vamos a llevar adelante en el próximo presupuesto. Elia, voy a seguir tomando de ejemplo tu área. Quizás Elia ahora está haciendo todo el relevamiento de necesidades de capacitación que cada sector considera que va a demandar para el año que viene. Entonces, Elia construye su plan de capacitación 2026 en función de demandas. Ella hoy hace ese relevamiento, hay una priorización, hay una presupuestación que implica saber cuánto cuesta cada tipo de capacitación, cuánto cuesta un curso de inglés, un curso de Excel, cuánto me cobran si el curso lo toman 10 personas o si lo toman 20. Y ella construye un plan. Y supongamos que ella para el año que viene ya tenía un convenio con una institución X para que diera un curso de inglés. Y resulta que la institución después te dice para el año que viene, no, mira, la verdad que no voy a poder darte el curso. Y a ella le queda la gente a la que quiso darle el curso y no pudo, y tiene la partida, pero no tiene el capacitador. ¿Ella ahí qué tiene que hacer? Bueno, esas horas de capacitación que tenía destinada, puede hablar con el responsable del área y decir, mira, no voy a poder dar el curso de inglés. ¿Hay otro curso que ustedes necesitan? Y quizás tiene que salir a buscar sobre la marcha otra temática, otra institución, le debe haber pasado, seguramente. Entonces, no es que hay un tiempo desde que yo pienso cómo quiero que sea el 2026 y hasta cuándo lo puedo ajustar. Esto es, la idea es poder ser lo más leal posible ese plan, pero hay un montón de circunstancias que hacen que a veces uno no puede hacer lo que se propuso, pero eso no quiere decir que se va a quedar sin hacer nada. Puede tener incluso hasta un banco de acciones y decir, bueno, el curso priorizado era el de inglés, pero el de inglés no se dio y tengo un curso de, no sé, de Python que lo quería tomar el mismo grupo. Bueno, vamos por el de Python porque el de inglés no funcionó. Entonces, la planificación es un proceso iterativo permanentemente, no solo de año a año, sino dentro del mismo ejercicio presupuestario, uno se puede ver en la obligación de tener que ajustar o tener que pensar en cómo puedo cumplir con el mismo objetivo con diferentes acciones. Bien. ¿Cuántas veces ha pasado que se promueve, se formula un proyecto de obra que después no se termina dando
porque se llamó a licitación y esa licitación resultó desierta o fracasada, y uno dice, Bien. bueno, ¿cómo puedo aprovechar esa partida y hacer algo que vaya en el mismo sentido, pero que no sea con una obra de infraestructura? Y bueno, ahí aparecen también lo interesante de tener quizás una grilla de acciones, y si la primera Bien. no funciona, poder recurrir a la segunda o a la tercera de esa lista de actividades estratégicas que a mí me pueden ayudar al mismo objetivo. No sé si se entiende un poco Sí. lo que quiero transmitir, Claudia. Sí, 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 perfecto, que tenés que tener en cuenta otros planes, digamos, El otros plan B, objetivos, otras acciones, el el, plan B, sí, el plan B, perfecto. Sí, que, perfecto. pero siempre teniendo en cuenta a dónde quiero llegar. O sea, el objetivo no cambia, lo que cambia es la Bien, estrategia o la acción. Y bien, ahí puede estar condicionado, como te decía, por temas perfecto, presupuestarios, por temas de proveedores, por una pandemia. Pueden haber un bien, montón de razones que nos pueden llevar a tener que reformular qué acción quiero hacer para alcanzar ese objetivo. perfecto. Nati, Sí, sí, entendí. Sí, Nati, Gracias. en el chat consultan si tiene una limitación esa flexibilidad. eh, está muy bueno. La limitación es poder seguir siendo consistente con el objetivo que está Claro, definido. no perder el objetivo, bien. No perder el objetivo. Perfecto, sí. El objetivo sigue siendo el mismo, solo que yo puedo llegar a ese objetivo con diferentes estrategias. Yo elegí una, pero si esa estrategia que prioricé no se puede ejecutar, puedo ir por la segunda estrategia que yo tenía en cartera. Nati, Y lo discúlpame. ¿Cómo dijiste, Fina, Nati? Que el objetivo, ¿cómo andás, Nati? El ¿qué decís? objetivo no cambia, pero No, sí las estrategias. las estrategias. Gracias, Nati. No, Bien, de nada. Eso, bien, como les digo, si nosotros tenemos previsto un plan de obras, que son, no sé, obras de revestimiento, y después resulta que esas obras de revestimiento llamamos a licitación y nadie se presenta, bueno, puedo recurrir a una obra por administración, una obra más chica, una obra que en vez de dedicarnos a hacer impermeabilización, hagamos secciones de aforo, hagamos compuertas. Puedo cambiar la estrategia de llamar a licitación y hacerlo por administración. Entonces, yo puedo cambiar la estrategia sin perder de vista el objetivo que tengo definido. bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ¿Sí? muchas gracias. De Gracias, nada. lo Acá comprendí. estamos. Gracias, Bien, gracias por participar y por consultar. Me encanta. perfecto. Bien. Bueno, Gracias, Michi. no, por favor. Bueno, yo, como vamos charlándolo, algunas de las cosas que ustedes han visto acá en el material es lo que venimos conversando. Lo primero que se tiene que definir es la misión y la visión, ¿sí? ¿Cuál es mi misión como organismo y cuál es mi visión? ¿Cómo me veo yo para poder cumplir con esa misión? Después está este análisis de situación que podemos decirle análisis de situación, podemos llamarlo diagnóstico, podemos llamarlo un análisis de contexto, pero es armar eso exactamente, un diagnóstico. ¿Dónde estoy parado hoy? Después fijar estos objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos yo como institución me defino? Y después son estas estrategias que diseño para poder cumplir con esos objetivos. Y el diseño de esas estrategias están compuesto ese diseño por programas, proyectos, acciones que son a las que nosotros le vamos a poner una partida presupuestaria para poder implementarla y llevarla adelante. Y eso aparece el último componente, que yo no lo veo porque tengo las camaritas, que es la asignación de recursos presupuestarios. Ahora, ustedes me van a preguntar, yo ya definí un plan estratégico, definí mi plan operativo anual para el próximo ejercicio y le di los recursos presupuestarios a través del presupuesto, salió la resolución del HTA y está
todo fantástico. Y resulta que después, por alguna razón justificada, yo tengo que cambiar la iniciativa estratégica que quería realizar en el próximo ejercicio, pero resulta que yo ya tengo la partida presupuestaria asignada en ese proyecto. Bueno, el presupuesto, como buen plan que es, como les decía recién, el presupuesto es un plan expresado en términos financieros, como buen plan que es, también es flexible. Y quizás a muchos de los que están acá el concepto les suene más cercano y a otros no tanto, pero el presupuesto nace con créditos votados, créditos autorizados por la resolución del Tribunal Administrativo que aprueba el presupuesto, y a esos créditos se le pueden hacer modificaciones presupuestarias. Y esas modificaciones presupuestarias reflejan, ni más ni menos, que esa flexibilidad en los términos financieros de ese plan. Entonces, ¿cuántas veces lo habrán escuchado hablar de modificaciones presupuestarias? Algunos de los que están acá, el concepto les debe resultar muy familiar, a otros menos, pero la modificación presupuestaria es la que le da al presupuesto, ¿sí? Esa flexibilidad de poder reasignar partidas, ¿sí? Para poder cumplir quizás con un programa o con una acción que no era la originalmente prevista. Bueno, acá un poco el concepto es de que todos planificamos. Y yo acá les pongo algunos ejemplos de planes, ustedes podrían mencionar otros también, pero planificar, más o menos planificamos todos. Quizás lo que nos falta es encontrar esa matriz donde todos los planes se encuentren reflejados. ¿Qué nos permite planificar? Bueno, establecer metas u objetivos a corto, mediano y largo plazo, enfrentar los procesos de cambio, enfrentar las transiciones de una manera más ordenada y con menos incertidumbre, definir y diseñar acciones flexibles que nos permitan cumplir con los objetivos que nos hemos fijado, optimizar el uso de los recursos disponibles, el humano, el financiero y el temporal fundamentalmente, y poder establecer mecanismos de evaluación que nos permitan procesos de retroalimentación y de mejora continua de nuestros planes. Las ventajas surgen un poco también de lo que venimos charlando en lo que va de este encuentro. Si tenemos una planificación, tenemos menos incertidumbre, sabemos a lo que vamos, sabemos lo que queremos y sabemos cómo lo queremos alcanzar. Minimiza el riesgo, porque al tener un plan ya las acciones no son tomadas de manera aislada, sino que hago un mejor uso de todos los recursos que dispongo y al ser con una cierta previsión se pueden hacer todos los procesos de una manera más prolija y más ordenada. Mejora la eficiencia y hay un mayor compromiso y motivación porque al tener un plan todos sabemos en lo que estamos participando y en lo que estamos contribuyendo para el cumplimiento de estos objetivos que nos fijamos. Estos son los principios de la planificación. La flexibilidad, que es el que lo hace que se pueda modificar. La unidad, porque el plan general es uno solo. El compromiso, que les comentaba recién. La inherencia, que es esto de sentirnos parte de ese plan. La racionalidad para el manejo de los recursos, para el manejo de los tiempos. La precisión y la universalidad. Estos principios de la planificación, que son varios, yo les diría que el más importante de lo que estamos hablando es la flexibilidad, la unidad y la racionalidad. El compromiso y la inherencia tienen que ver con esto de sentirnos parte en la contribución para alcanzar estos objetivos fijados. Eli, vos decime cuando me queden 5 minutos porque es como la Cenicienta, se me van a hacer las 12. Te ¿Sí? quedan 12 minutos, así que... Bueno.
Bueno, y acá están los tipos de planificación, que yo se los he puesto para que sepan que existe más de una planificación, ¿sí? No es necesario que se sepan el concepto de memoria de ninguno de los tres, pero sepan que hay diferentes dimensiones en la planificación. La planificación de largo plazo, que incluye la misión, la visión y los objetivos. La planificación, la táctica, que es la que empezamos a definir ya las estrategias, cómo quiero llegar al cumplimiento de esos objetivos, y nos podemos encontrar con diferentes estrategias para alcanzar cada uno de los objetivos. Y la planificación operativa o el plan operativo anual, el POA, que es lo que les comentaba recién, que es este plan que tiene una ventana temporal más corta, que nosotros como institución pública la tenemos definida en 1 año y que se vincula con el presupuesto que le da esta dimensión y esta perspectiva financiera a los planes. ¿Por qué hablamos de 1 año? Y porque el presupuesto público es anual. Entonces nosotros no podemos ir a una dimensión temporal distinta. Por un principio de otro instrumento administrativo, que es el presupuesto, que lo van a ver con el licenciado Laza, creo. El presupuesto tiene una ventana temporal de 1 año, por lo que los POA, los planes operativos anuales, son la porción de un plan estratégico definido para 1 año y luego poder vincularlo con ese presupuesto. Esto sucede sobre todo en el sector público, que los presupuestos son anuales. Hay plurianuales también, pero es otro tema y no quiero meterme en una competencia que no es de este encuentro. Acá está un poco el gráfico de lo que les vengo comentando. El plan estratégico, como el plan de largo plazo, la dimensión operativa con el plan operativo anual, que ahí el que lo tenga, el material impreso lo puede poner, que es el POA, plan operativo anual, que es esa porción en la que yo voy dividiendo mi plan estratégico, y el presupuesto anual, que es el que le da la dimensión financiera año a año a los planes que vamos formulando. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿Crítica? ¿No? La verdad, Natalia, sos muy inteligente, me encantó la forma de hablar que tenés, sos bastante clara y mira que yo soy dura de cerebro y me gustó, gracias. No, yo quizá, y por eso me parece que cuando uno tiene la posibilidad de tener este diálogo, el material se entiende más. Ver este gráfico sin por ahí la posibilidad de esta charla, porque no es una clase, esto es una charla, creo que todos tenemos posibilidades de compartir los conocimientos que nos tocan llevar adelante en la institución. A mí me toca llevar este y por eso hablo de este. Vos, Silvina, seguramente tenés un montón de cosas para compartir del área donde te desempeñas. En mi caso, me tocaba hablar de esto y la verdad que el gráfico con poca letra, por ahí la explicación de esta charla le da un poco más de claridad. Sí, muchísimas gracias, Nati. Espero. Gracias. No, por favor. Bueno, acá hay otra definición de plan también que les he dejado, ¿sí? Es una herramienta de gestión que organiza y orienta las acciones. Por eso, ustedes imagínenselo como si uno estuviera en una ruta y va poniendo diferentes vehículos que quieren llegar todos al mismo lugar. Entonces, la plataforma, el plan, es esta ruta, este plan estratégico es una ruta en la que yo voy incorporando diferentes acciones, que todas de diferentes formas, con distintos tiempos, con distintos costos, tributan todas al cumplimiento de estos objetivos que nos vamos fijando, ¿sí? Entonces, orienta, organiza, ordena, hace que los procesos sean más eficientes, que sean más efectivos y que toda la organización de una manera más transversal
pueda comunicar de qué manera cada área está contribuyendo al cumplimiento de los objetivos fijados. Acá están los elementos de un plan. Es más de lo que hemos estado charlando. ¿Qué es la visión? ¿Cómo la organización se proyecta en el largo plazo? ¿Cuál es la misión, el propósito que tiene la organización? ¿Cuál es mi propósito como organización? Los objetivos, ¿qué resultados nos proponemos alcanzar? Las estrategias son de qué manera queremos llegar a esos objetivos, de qué acciones son las que vamos a construir para poder cumplir con ese objetivo. Las políticas, ¿sí? ¿Qué políticas públicas, qué guías son las que a nosotros nos van a dar estos grandes lineamientos para poder construir un plan? Los programas, que son estructuras programáticas que ordenan las acciones para poder darle la dimensión presupuestaria, y el presupuesto, que es este detalle financiero que tiene un plan para un periodo temporal de un año. Hay presupuestos plurianuales, lo vuelvo a decir, pero nosotros trabajamos con presupuestos anuales. Y después, lo que nos queda por ver, muy cortito, es la estructura programática. ¿Y qué es la estructura programática? La estructura programática es una forma de diseñar un presupuesto, y esa forma de diseñar el presupuesto, hay muchos autores, hay toda una corriente que dice que la mejor forma de vincular la planificación con el presupuesto es a través de la metodología presupuestaria por programa. Los programas son un conjunto de acciones que se ordenan y se sistematizan de una manera tal que uno puede estructurar mejor las acciones que va a llevar a cabo en el tiempo. Dentro de los programas yo me voy a encontrar con actividades, con tareas y con proyectos. Los proyectos uno lo asocia principalmente a todo lo que tiene que ver con inversión en bienes de capital, como puede ser la compra de una retro, la compra de un tractor, la compra de un camión, o de inversión en infraestructura, como son los proyectos de obra que lleva adelante el departamento. Las tareas son las acciones más chiquitas. Individualmente las tareas no permiten alcanzar el objetivo, solitas, pero el conjunto de tareas es la que sí nos permite ejecutar o llevar adelante un programa o un proyecto. Y la actividad, que es muy importante el concepto de actividad, porque es el que consume partida presupuestaria. Cuando vean la capacitación de presupuesto y probablemente hablen de actividad, es el mismo concepto de actividad que está acá. Cuando hablamos de actividad dentro de una estructura presupuestaria, es aquella acción que consume partida presupuestaria. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Comentario? Buenísimo, Nati, buenísimo, Nati, que preguntás si queda algo. Nos quedan 3 minutos para poder finalizar, así que si tienen alguna pregunta a través del chat o en forma oral para poder hacerla. Acá, bueno, por las dudas que surja alguna pregunta, si no les comento, esta es la forma de estructurar un programa. A ver, bueno, estaba Silvana, creo, recién. Si nosotros habláramos, por ejemplo, del programa de educación, podríamos definir un subprograma que tenga que ver con actividades destinadas a la educación primaria y un subprograma que tuviera que ver con la educación secundaria. Y después, dentro de cada subprograma, yo puedo tener diferentes actividades. Por ejemplo, a ver, Silvana, cualquier cosa, corregime. La instalación de los kits de riego lo podemos tener como una actividad, un proyecto específico dentro del subprograma de educación secundaria para las escuelas técnicas que tienen, huertas y que tienen algunos espacios en los que se pueden instalar estos sistemas. Después, en el subprograma A, que tiene que ver con la educación primaria, podemos tener las obras de teatro, podemos tener alguna capacitación a docentes, podemos tener las visitas al Ticket Chipoleti.
¿sí? Cuando yo tengo un programa muy grande, yo lo puedo ir estructurando en subprogramas y dentro de los subprogramas definir las actividades para poder armar mejor la estructura, ¿sí? De lo que yo quiero hacer, ese paraguas grande que es el programa, y llegar a lo que a mí me consume partida, que son las actividades. Entonces yo ahí les dejé 2 ejemplos de cómo, es más, si en algún momento les interesa formular con esta técnica, yo estoy para, si lo necesitan, para charlar el tema, y con estos gráficos ustedes pueden organizar mejor cómo estructurar sus acciones. Listos. Se me salió la presentación, Eli, pero Bueno, acá quedaba. sí, ahí Nati, justo Cintia está preguntando si las otras etapas del proceso de administrativo no lo vemos. Acá, no. Vamos a, para esta evaluación solo vamos a hablar de planificación. Encantada, si quieren, vemos el resto para otra instancia, Eli, que no necesariamente tiene que estar asociada a una evaluación de desempeño, pero si les interesa, lo podemos ver. Lo programamos. Lo programamos. Planificamos. Sí. La idea era hablar sobre la planificación como un proceso necesario para poder ordenar las acciones de la institución en marco de un plan estratégico que ya va a hablar Federico. La institución tiene una tradición importante en planes. Lo que nos suele pasar es que después de esos planes, poder materializarlos y llevarlos a planes operativos nos cuesta más. Y esta herramienta es de las que nos permitiría poder bajarlo a un terreno más operativo. Algunos de los que están acá saben que hay una herramienta de planificación en la que se está trabajando, algunos han podido hacer algunos ensayos, algunos están cargando algunas de sus actividades, y también está hecha la invitación para quien le interese sumarse al proceso y ver el resto. Por ahora es solo planificación. Si quieren, Eli, sin evaluación de desempeño de por medio, podemos ver el resto. Perfecto, Nati, perfecto. Bueno, te agradecemos a todos por poder brindarnos este complemento al material cargado, al igual que Pablo hace un ratito. Vamos a cortar acá por una cuestión de respeto a Federico que nos está esperando en la otra sala. Agradecemos a todos los que han podido sumarse en esta instancia también y seguramente nos veamos en la que comienza en minutos. Nati, muchísimas gracias y Saludos nada. a todos. Quedo a disposición, Eli, por cualquier duda que haya, estoy a disposición, ¿sí? Para lo que necesiten. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Que anden bien. Nos vemos luego.